Assunta Adelaide Luigia Modotti, más conocida como Tina Modotti, nace en Udine, Italia, el 17 de agosto de 1896. Muere el 5 de enero de 1942 en el Distrito Federal de México. Fue una famosa fotógrafa italiana. A los 17 años emigró a Estados Unidos para alcanzar a su padre y su hermana mayor, que ya vivían allí. Trabajó en Hollywood como actriz. En 1921 conoció a Edward Weston y en 1922 llega a México para enterrar a su primer marido, Crobaux de Lebrye-Richer. En México conoció e hizo íntima amistad con Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Blanca Luz Brum, Nahui Olin, María Teresa Montoya y Frida Kahlo. Se hizo miembro del Partido Comunista Mexicano en 1927. Apoyó activamente la lucha de Augusto César Sandino y ayudó a fundar el primer comité antifascista italiano. En 1928 conoce a Julio Antonia Mela, dirigente estudiantil cubano, cuando se forma el comité en apoyo a las anarquistas Sacco y Vanzetti. Conocida por sus controversiales fotos de desnudos y por la mirada particular que reflejaban los fotógrafos que tomaba de México. Más tarde, ella sería testigo del asesinato de Mela. En 1930 es falsamente acusada de conspirar para asesinar a Pascual Ortiz Rubio, presidente de México en ese entonces, por lo que fue detenida gracias a la ayuda de Diego Rivera. Fue liberada pero expulsada del país. Llega a Alemania a mediados de 1930, viaja a la Unión Soviética y se reencuentra con Vittorio Vivaldi, a quien había conocido en México. Participó en el Socorro Rojo Internacional. En 1934 parte hacia España durante la Guerra Civil Española. Se alista con el V Regimiento y trabaja en las brigadas internacionales con el nombre de María hasta el fin de la guerra. Margarita Neuquén, en una de las varias alabanzas que se hacen a su actividad, relata cómo atendía a los niños que llegaron a Almería tras el éxodo del pueblo de Málaga, que se vio acosado durante el trayecto a pie por los bombarderos de las fuerzas franquistas. En 1939 regresa como afiliada a México, donde continúa su actividad política a través de la Alianza Antifascista Giuseppe Garibaldi. En 1940 el presidente Lázaro Cárdenas anula su expulsión. Muere de un ataque cardíaco en el interior de un taxi. En el libro Tina, Pino Cacucci hace mención a un posible homicidio de Tina Modotti, lo que siempre ha sido una controversia al no existir autopsia. Junto a Weston, fue mentora del fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo. La escritora mexicana Elena Poniatowska escribió una biografía novelada intitulada Tinísima. Víctor Hugo Rascón Banda escribió una obra de teatro llamada Tina Modotti. A continuación les presento algunas de las fotografías más emblemáticas de Tina Modotti. Juan Gris. Juan Gris, de nombre real José Victoriano González Pérez, nació en Madrid el 23 de marzo de 1827. Fue un pintor español que desarrolló su actividad principalmente en París, como uno de los maestros del cubismo. Entre 1904 y 1906 estudia en la Escuela de Artes y Manufacturas de Madrid y en el estudio de José Moreno Carbonero. En 1912, Juan Gris da claramente el salto al cubismo con varias pinturas presentadas en el Salón de Independance de París.
El verano de 1913 lo pasó en Ceret, donde empezó a trabajar la técnica del papier cut, recortes de cartón y papel, en ocasiones obtenidos de periódicos, que se pegan sobre el lienzo para combinarse con el óleo. Fue su principal aportación al cubismo. Al igual que otros cubistas y que el arte moderno en general, Juan Gris tuvo escaso predicamento en los circuitos culturales españoles mientras vivió. Todavía décadas después de su muerte, su producción tenía escasísima presencia en los museos públicos. A partir de la década de 1980, diversos museos y colecciones emprendieron la adquisición de pinturas suyas, gracias a lo cual actualmente existen varios conjuntos importantes. Estas son algunas de las obras que realizó Juan Gris. Retrato de Picasso, 1912. Es una pintura al óleo sobre lienzo de 83 centímetros por 74 centímetros. El retrato pone de manifiesto la lucidez del artista, al que hay que considerar como cabeza de serie de esta tendencia. Incluso por encima del propio Picasso y de Break, Juan Gris, de origen madrileño, se había establecido en París en 1910, uniéndose a través de Picasso al grupo de pintores de la vanguardia de Betheu-le-Bour. Botella y frutero, 1919. Esta es una pintura al óleo sobre lienzo de 74 por 54 centímetros y actualmente se encuentra en el Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid. Esta pintura muestra un colorido de tonos marrones cálidos combinados con verdes y grises más fríos, tomado directamente del paisaje. Veo en el campo tonos tan sólidos y tan sabrosos de materia y combinaciones tan verdaderas que llevan a ellos mucha más fuerza que todas las combinaciones de la paleta, y con ellos me gustaría trabajar. Eso fue unas palabras que en una carta le escribió Juan Gris a León Rosenberg en el 10 de agosto de 1918. Frente a esos tonos naturales, la sencilla y plena geometría de la pintura y la abstracción de los objetos son claramente antinaturalistas. La disposición de la servilleta que cae por el borde de la mesa, un motivo tomado de Cézanne, adquiere un interesante significado en el contexto de la denominada vuelta al orden, de la vanguardia tras la guerra. El cubismo puro de Gris enlaza con la tradición francesa a través de Cézanne, que fue el intermediario entre el siglo XX y un pasado más lejano. Por tanto, como señala Green, Botella y frutero es una obra que subraya la compatibilidad del cubismo y tradición después de la guerra. El fumador, 1913. Esta es una pintura al óleo sobre lienzo de 73 por 54 centímetros. En el dibujo, de formato casi similar al lienzo, Gris dejó prácticamente definidas las líneas básicas de la composición. Tanto en este como en el óleo, se acentúan una serie de elementos caracterizadores del personaje, como el cuello duro de la camisa, la corbata de lazo o el sombrero de copa, el mismo atuendo que Haviland llevaba en una fotografía que Picasso le hizo en el estudio de París en 1910. La dominante oblicua de la parte superior, que nos remite a las cabezas de Picasso, contrasta con la solidez y frontalidad de la parte inferior, en la que los hombros y el cuello dan una gran estabilidad a la composición. Para sugerir profundidad, Gris presenta la figura desde distintos puntos de vista, lo que hace que algunas de sus partes sean difíciles de reconocer. La nota discordante de este estudiando orden geométrico le ofrece la línea sinuosa del humo del cigarro, que los distintos fragmentos del cuadro hacen cambiar de color. Por otra parte, las referencias esquematizadas de la nariz, la oreja y la barbilla, cercanas a la caricatura, tienen cierta similitud con los rasgos lineales de las cabezas de Picasso, aunque también nos hacen recordar los comienzos de Juan Gris como ilustrador gráfico. Ahora bien, lo que distingue la obra de Gris de la de Picasso es sin duda la incorporación del color. Los grandes planos verdes, azules, naranjas o rojos ausentes en las obras de Picasso y Braque de ese momento dan a la obra de Gris una especial originalidad.